palabra de esta noche y bendecir a las familias en toda nuestra nación argentina, bendecir a cada hogar que compone nuestra casa espiritual, familia MCN, amén. Y también con esta palabra bendecir a todos los que nos estén recibiendo a través de la transmisión. Que Dios pueda traer avivamiento en todos los hogares. ¿Cuántos dicen amén? En eso estamos, por eso oramos, por eso tenemos el altar familiar. Les voy a pedir que esta noche abramos el corazón, que abramos nuestros oídos, pongamos atención a la palabra. Voy a tratar con la ayuda del Señor de poder llegar con la voz. He tenido días de una gripe, esas que se llaman las hermanas de alta edad de antes, para no decir viejas, que queda feo, decían, no hay nada peor que la gripe de verano, ¿no? Esa me agarré, ¿viste? Y estamos saliendo adelante con la ayuda del Señor. Gracias a todos los que han estado orando, mandaron mensajitos, y a los que no oraron por su pastor ni mandaron mensajitos, ya los perdoné. Que el Señor les bendiga. No, gracias a todos porque sé que han estado orando. Y le pido al Señor que me ayude para compartir el mensaje de hoy. Para mí es importante comprender este tema de una manera cabal, siempre por supuesto con los parámetros bíblicos, es decir, dentro de lo que la palabra de Dios nos enseña, nos ilumina. Claro que uno puede tener su pensamiento con respecto a este tema que vamos a abordar hoy. Claro que uno puede también, no sé, de alguna manera tener como su regla, su manera de desarrollar este aspecto que vamos a hablar hoy, de manejarlo. Pero necesitamos aprender a manejarlo según la palabra del Señor. Y todo lo demás que pueda sumar en conocimiento, en herramientas, tips para ayudar, está bien, sí, no lo descarte, está bien, pero siempre y cuando entre dentro de lo que el parámetro bíblico nos indica, porque nosotros como hijos de Dios tenemos un compromiso de vivir según la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿De qué tema vamos a hablar hoy, pastor? De el enojo en casa. Vamos a anotar eso. ¿Qué tema, verdad? El enojo en nuestras casas. Es increíble que cuando uno se mete en la Biblia, la palabra de Dios tiene la respuesta para todas las cosas. Increíble. Y en este tema también vamos a encontrar que la Biblia nos muestra casos de familias donde el enojo tuvo ahí un protagonismo, se armó una situación y de ahí de la Biblia sacamos enseñanzas para nosotros en el hoy, en la actualidad. Amén. Antes de meternos en algunos pasajes bíblicos, déjenme decir a modo de introducción algunas cosas que me parecen importantes. Número 1, Cristo viene. Lo voy a decir otra vez, Cristo viene. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo lo tiene que estar esperando. ¿Cuál es la manera correcta de esperar la venida del Señor? Pues estando preparados. Estando preparados. Si nosotros repetimos como loritos, Cristo viene, pero no nos preparamos, entonces somos peores que los que no creen que Cristo viene. Porque a ellos por lo menos se les puede entender que no se prepararon porque nunca lo creyeron. Pero si nosotros lo estamos declarando y decimos que lo creemos y no nos preparamos, qué locura, ¿no? Entonces, la venida del Señor nos tiene que despertar a una preparación. La preparación tiene que ser en cuerpo, alma y espíritu. Y dentro de lo que es la preparación para la venida del Señor, ya lo hemos estudiado aquí, un área importantísima es nuestra familia, nuestra casa. Es decir, cuando Cristo venga, y hermanos, Cristo viene, esto está muy pronto a cumplirse. Y cuando Él venga por su iglesia, Él se va a llevar
a aquellos que estén irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Eso dice la Biblia en Tesalonicenses. Y una de las áreas que toda la Biblia nos muestra que Dios mira, que Dios observa y evalúa, es cómo está nuestro hogar. ¿Está mi casa en orden? ¿Está mi matrimonio en orden? ¿Es mi familia lo que el diseño de Dios ha indicado o yo me salí del diseño de Dios? ¿En base a qué se desarrolla mi familia? ¿En base a lo que Dios, el creador de la familia, ha establecido? ¿O en base a lo que yo me formé en mi crianza? ¿O en base a lo que dice el mundo? ¿O lo que dice una revista que se puede llamar ¿Cómo ser familia hoy? No sé, ¿no? ¿En base a qué se va desarrollando tu hogar? Pues nosotros como cristianos debemos ir a la palabra de Dios y dejar que el diseño de Dios nos vaya formando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la preparación de la casa es importantísima si nosotros decimos que esperamos la venida del Señor. Ahora, esa preparación incluye este tema de hoy. ¿Cómo manejamos los enojos en casa? Y el tema del enojo tiene que ser abordado con humildad, con seriedad, con conocimiento de la palabra de Dios y permitiéndole siempre al Espíritu Santo nos revele cómo es este tema y cómo tengo que yo manejarlo. Entender que todos nosotros estamos expuestos, todos nosotros, a esta cuestión. Y que todos, no importa si eres profeta, apóstol, pastor, esposa de un salmista, hijo de un predicador reconocido, acá a todos nos pasa que hay situaciones que se presentan en casa y nos enojamos. ¿Cómo manejamos ese enojo? Si no hemos aprendido a manejarlo correctamente según la palabra de Dios nos va enseñando, pues entonces nos convertimos en unos hipócritas, que tenemos la casa que revienta, tenemos unos caracteres ahí tremendos, nos herimos, nos lastimamos, nos hacemos bolsa, pero después llega el domingo y nos ponemos el vestidito, la corbatita y venimos a la iglesia como cristianos piados, una manga de hipócrita que da vergüenza. Entonces, por eso es que este tema hay que abordarlo seriamente y con humildad, reconociendo que todos tenemos que aprender con respecto a esto. Yo primero, aquí como pastor general de esta casa, me gusta enseñar estos temas porque yo soy el primero que aprende. El que enseña es como que aprende dos veces, porque primero lo estuve estudiando y ahora otra vez al volver a darlo, a repasarlo después de haberlo estudiado, otra vez estoy aprendiendo y le pido al Señor que nos ayude a que todo lo que hablemos aquí lo podamos poner por obra. Amén. ¿Qué tal si hacemos una oración? ¿Les parece? Papito Dios, gracias por permitirnos reunirnos en esta noche, como cada miércoles, en este precioso altar familiar. Te ruego que fluya esta noche una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te pedimos, Señor, envía un espíritu de revelación que venga de tu parte sobre todos nosotros para que se nos revele tu palabra. Ábrenos los ojos, ministranos, Señor. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta palabra que se suelta hoy produzca los frutos por la cual es enviada. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Algo importante que tenemos que ver es que las personas que estudian comportamientos, conductas, emociones de los humanos dicen que, así a grandes rasgos, hay 4 tipos de personalidades que uno puede ver con respecto al enojo. Número 1 está el pasivo. Y es como que es aquella persona a la que le da cosa enojarse, le da culpa enojarse. Entonces no quiere enojarse, no se enoja nunca. ¿Conocen gente así? Pero eso no es del todo sano.
Aunque puede haber alguna parte que nosotros podamos decir, qué bueno, mira esta persona, nunca se enoja, qué bien. Humanamente es complicado eso porque el enojo es una emoción normal, que solo que hay que saber manejarla. ¿Me siguen? Dice que se encontraron dos personas y entonces uno le dice al otro, después de tantos años, estás igual, ni una arruga, físicamente impecable, decime cuál es tu secreto. El otro le dice, nunca discuto. Nah, dice, no puede ser. Bueno, tenés razón, le dice. Bueno, encontrarse con gente que nunca se enoja, está bien si maneja el enojo, pero si nunca se enoja, habría que ver, habría que estar alerta, porque puede ser este tipo de personas que lo que hace es reprimir el enojo. Y muchas veces, en muchos casos, personas así son depresivas porque convirtieron sus broncas en tristeza. O son personas desmotivadas, han convertido sus broncas en impotencia. Y eso no es sano, al fin y al cabo va a terminar mal por otro lado. Otro grupo de personas son los pasivo-agresivos. Preste atención a eso. Pasivo-agresivo. La persona puede llegar a tener una postura corporal rígida y habla tranquilo, pero habla como si su lengua fuera una espada samurái. Y hiere y lastima y dice unas cosas, tranquilo. Él no va a romper un jarrón o ella no va a pegar unos gritos, tranquilo, pero empieza a hablar y hace bolsa a su cónyuge, a sus hijos, al que sea, ¿no? Dice cosas hirientes que matan el corazón del otro. Tremendo. Agresivo o pasivo. O pasivo-agresivo. Hay otro grupo que son los agresivos. Esos sí son los que rompen, gritan, insultan, maltratan. Ellos liberan el enojo, ¿viste? Se les soltó la cadena y no le importa nada. Terrible, esos son muy terribles. Y luego está el grupo al que tenemos que tratar de pertenecer, los asertivos. Y esos son los que lograron poner en palabras su enojo. Han logrado llevar esas broncas a transformarlas en crecimiento para superar ese obstáculo que se les presentó. Porque el enojo es una emoción normal que surge frente a una frustración. Y lo normal es que viene y pasa. El tema es cuando viene y no pasa. Y no pasa. Y sigue enojado. Ahí tienes que ver que se prende una luz roja. Amén. Entonces, el poder ante una frustración, ante un obstáculo que apareció, algo que me molesta, saber ponerlo en palabras, saber manejarlo, poder verlo como una oportunidad para un crecimiento, para una superación frente a un obstáculo que se me puso enfrente. Bueno, por supuesto que es fácil decirlo acá así, pero hay que practicarlo, ¿no? Y para eso el Señor nos envió a su Santo Espíritu, para que en Cristo, ¿cuántos cristianos hay acá? Dicen amén. En Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo yo tengo dominio propio. Eso de que no lo puedo controlar, no es así, tienes que controlarlo. Tienes que manejarlo y le tenemos que pedir al Señor que nos guíe en esto. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 37, versículo 8. Pero, ¿qué tal si lo leemos en la versión Dios habla hoy? Me gusta cómo lo dice esa traducción. Salmos 37, 8. ¿Lo compartimos? ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Dice, deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas.
Y esto es palabra de Dios. Déjeme leerlo una vez más. Me gusta a mí leer la palabra, entendiendo que la palabra tiene vida en sí misma. Dice Dios en su palabra: deja el enojo, abandona el furor. No te enojes, porque eso empeora las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, algo que es normal es que esa emoción que se me presenta frente a una frustración viene, pero pasa. Aprendo a abandonarlo, a no abrazarme, a no quedarme airado, a no hacerme amigo del enojo y convivir. No, abandona, dice el Señor, deja el enojo, porque solo empeora las cosas. Vamos, diga conmigo: enojado no se toman las mejores decisiones. Y la gente hace eso. Cuando está enojada, toma decisiones. Me voy de la iglesia. ¿Por qué no te pegas una ducha? Te calmás, orás, hablá con tus hermanos en Cristo, con tus pastores. Abandona el enojo. Solo empeora las cosas. Estás decidiendo en caliente. Así no se deciden las cosas. Las peores decisiones se toman enojados. No lo hagas. Abandona el enojo. Pega un portazo y se va de la casa. Decide decir un montón de cosas en una discusión con el cónyuge cuando está enojado. Decide hablar con sus hijos cuando está enojado y no sabe controlar su lengua. Solo empeora las cosas. ¿Cuál es tu anhelo? Tu anhelo no es restaurar, arreglar las cosas, enderezar, poner orden. Bueno, enojado no sirve. Abandona el enojo. Yo te invito a que te calmes, a que dejes el enojo a un lado. Igual no es recomendable decirle a alguien que está enojado que se calme, porque es como que produce todo lo contrario, ¿verdad? Cuando uno es más sabio, es mejor cuando alguien está enojado dejarlo hasta que se le pase. Después le decís: ¿te calmaste ya? ¿Podemos hablar? Pero decirlo bien, porque si venís con ¿te calmaste ahora, loquito? Le encendés la mecha otra vez, ¿no? Es que todos en casa, mire hermano, todos tenemos este tipo de situaciones. Ay, no dicen nada acá. Son todos ángeles esto, ¿viste? Hoy estrenan alas algunos. Hermanos, todos tenemos que aprender de este tema y por algo el Señor lo pone en la palabra. En Proverbios capítulo 15, el Señor da un consejo y dice que cuando la cosa está caliente, cuando la discusión se puso brava y hay como un ardor ahí, una temperatura muy alta, que lo que un hijo de Dios, un cristiano debería hacer en ese momento es responder con palabras blandas. Porque la palabra blanda es como que apacigua, ¿verdad? Es como echarle agua al fuego en vez de querosén. Dice amén. Mira, si quieren lo vemos ahí, Proverbios 15, verso 1. No sé si tendrás, que esta es Dios habla hoy. Respondeme fuerte porque con la congestión estoy sordo. Ya está viejo el pastor, ¿viste? La respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. Está buena esa versión. A ver, poné, no sé, Reina Valera, ¿cómo dice? Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo lo dirá tal vez Torres Amat, que es otra versión interesante? Dice: la respuesta suave y humilde quebranta la ira, las palabras duras excitan el furor. Esto es palabra de Dios. Pero uno tiene que aprender que esa palabra la tengo que aplicar y que no hay forma que la aplique desde mi carne, mi humanidad, sino que yo necesito al Señor en mi vida. Por eso venimos los miércoles aquí, porque estamos diciendo: Señor,
yo reconozco que la familia es un milagro y el único que sabe hacer milagros eres tú. El matrimonio es un milagro. Estar 30 años con la misma persona es un milagro. Y el único que sabe de milagros, especialista en milagros, es el Señor. El matrimonio, la familia, es un diseño de Dios. Es copyright del Señor. Él es el creador. Entonces, Él tiene los tips, Él tiene las herramientas, Él tiene exactamente las claves para que la familia, el matrimonio funcionen. ¿Y dónde nos muestra Él sus herramientas, sus claves? Ahí en la palabra. Ahora, yo lo leo y lo quiero aplicar con mis fuerzas en mi carnalidad. No, la Biblia lo que nos enseña es que por eso Dios envió a Cristo. Porque nosotros, la humanidad, sin Él estamos perdidos por más buenas intenciones que tengamos. La gente, por ejemplo, dice, tenemos que pensar en esa muchachita que la está pasando mal habiendo quedado embarazada, por eso matemos al inocente. ¿Te das cuenta que la humanidad, queriendo hacer un bien, suponete, ¿no? Ponele que hay buenas intenciones, termina dando soluciones que son más horripilantes que el problema? Siempre, el humano siempre. Traigamos paz a la tierra, ¿qué hacemos? Una guerra. Mira, la humanidad ha vivido esclavitud. No sé, a esta altura de la historia los humanos deberían darse cuenta que sin Dios no podemos. Incluso las religiones son todo lo contrario a Dios. Y cuántas aberraciones, muertes, derramamientos de sangre y cosas horribles ha vivido la humanidad por las religiones. Pero ese no es Dios. Dios se expresa en su palabra. Pero también ahí en la palabra nos dice, sin mí nada podréis hacer. Todo esto que yo te muestro no lo puedes practicar si no está mi espíritu en ti. Entonces, como cristianos tenemos que entender la importancia de nacer de nuevo de verdad y morir a mi yo, a mi carne, a mi ego y dejar que Cristo sea en mí y llenarme del Espíritu Santo continuamente, porque Cristo en mí, el Espíritu Santo en mí, es el que va a obrar esto que estamos leyendo. Y cuanto más menguo yo, más crece Él. Y Él en mí me va transformando en una persona que, por ejemplo, cuando vienen con agravios, responde con palabra blanda. En esto todos tenemos que ser responsables y reconocer, necesitamos, Señor, entregarte la vida urgente. A veces yo escucho gente que dice, sí, la verdad tiene razón el pastor, y bueno, yo todavía tengo mucho que cambiar. Ahí hay un error, aunque por un lado está bien, pero el error es que a veces nosotros decimos tengo mucho que cambiar como algo que yo tengo que hacer y que voy a ir logrando y que les pido disculpas que todavía no lo logré y yo lo reconozco, todavía tengo mi temperamento, pero bueno, téngame paciencia, ya en algún momento. Y todo eso tiene que ver conmigo, sigue teniendo que ver conmigo. Y tengo una mala noticia, así nunca vamos a lograr la vida cristiana como debe ser. Y entonces, pastor, ¿qué hay que hacer? No intentes cambiar, lo que tienes que hacer es morir. Tomar la decisión de decir, Señor, muero a mi ego, a mi yo, muero. Y te entrego mi vida y que seas tú en mí. Quiero nacer de nuevo, morir al viejo Martín y nacer, tener un nuevo nacimiento verdadero en Cristo, donde ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y entonces ahí, con esa nueva naturaleza en Cristo, yo me lleno del Espíritu Santo cada día y puedo practicar en obediencia a la palabra cosas como esta. Dice ahí, la respuesta suave y humilde quebranta la ira, la respuesta blanda apacigua esa discusión que se puso calentita, ¿vio? Ahí nos transformamos en verdaderos cristianos que viven en santidad. Vamos, diga conmigo, necesito
al Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuántos van comprendiendo? El tema es que algunos tomamos la decisión de decirle no al Espíritu Santo, pero sí nos quedamos con el enojo. Y en el primer pasaje que leímos, Dios nos dice, deja el enojo, deja el enojo. ¿Vas a querer arreglar algo con tu cónyuge? Bueno, no entren a la pieza con enojo, deja el enojo afuera. Tenés que arreglar algo con tus hijos, no lo hagas con enojo. Incluso cuando querés corregir a tus hijos, corregir a los hijos está bien, hay que hacerlo. Yo celebro que en estos días surgió una situación con el hijo de una conductora famosa de la televisión y la radio argentina, donde pareciera, por lo que salió en las noticias, el muchacho incurrió en un delito. Y es todo un escándalo porque es el hijo de alguien conocido. Incluso esa madre salió llorando en un reportaje pidiendo piedad. Un corazón cristiano, ¿cómo no se va a compadecer? Pero celebro que surgió el debate, no el hecho en sí. No me gustan esas cosas, pero celebro que esa situación permitió un debate y empezar a escuchar a un montón de gente ahora decir que tal vez estamos frente a una generación a la que no se le quiso corregir, no se le quiso poner límites, todas esas pavadas en los últimos años que empezaron a querer poner de moda, que no hay que decirle nada a los chicos, que hay que dejarlos ser. Entonces, de repente ahora tenemos un muchachito que no tiene necesidades, que es de clase media alta, hijo de una famosa, y sale a robar a punta de pistola. ¿Por qué? Y todas esas cosas que antes decían, no, porque no tienen educación, no han ido a una escuela buena. Este chico fue a las mejores escuelas. Entonces, volvemos siempre, mire, la humanidad, cuando uno estudia la historia de la humanidad siempre vuelve al mismo punto. Sin Dios, si le damos la espalda a los principios y los valores que Dios enseña en su palabra, estamos perdidos. ¿Me siguen, hermanos? Por eso yo a los que nos miren a través de la transmisión, el altar familiar no se trata de convertirte a la religión cristiana evangélica, no, olvídate de eso porque ni yo estoy en eso. Gracias a Dios renuncié a la religiosidad. No, la palabra de Dios te invita a una vida, no a una religión, a una vida. Es la vida nueva en Cristo, es maravillosa. Y la palabra de Dios tiene los valores, los conceptos, tiene las herramientas, tiene toda la dirección para que tu vida sea maravillosa y la de tus hijos y los hijos de tus hijos, para que tu casa esté bendecida. Entonces, dentro de la palabra de Dios se nos enseña que a los hijos hay que corregirlos, hay que ponerle límites desde chiquitos. De hecho, dice la Biblia que el padre que no corrige es porque no ama. Si ama, va a corregir, va a poner límites. Incluso la Biblia habla de castigos que se deben establecer, pero por amor, para formar una vida que no se vaya por caminos que los termine destruyendo. Muchas gracias. ¿Cuántos me oyen? Dicen amén. Ahora, la Biblia también te enseña que es un error que a la hora de corregir a los hijos, porque hay que corregirlos, a la hora de poner el límite, castigar a los hijos, lo hagas enojado. Eso no. Porque cuando estás enojado, lo más probable es que hagas macanas. A veces yo veo, déjeme tomar un poquitito esto, porque es un tema, ¿viste? Es un tema. Hay al que tenés al lado, decirle qué bueno que viniste hoy, hermano. Déjenme hablarles con todo el amor de Cristo como pastor. Yo soy pastor tuyo porque tú así lo aceptaste por amor al Señor. Y en obediencia a la palabra, que es la palabra que nos muestra que el Señor instauró pastores sobre nuestras vidas, me das ese lugar en tu vida y yo tengo la autoridad de Dios como pastor para poder decirte algunas cosas de parte del Señor. Yo espero que lo tomes así.
con ese amor que viene de Cristo, pero entendiendo que es una autoridad la que habla. Entonces, como pastor en autoridad pastoral, tengo que decir que a veces veo en la iglesia que no se corrige a los hijos, se los deja hacer para que no molesten. Dale lo que quiere, para que no chille, para que no llore. Entonces, ahí está el pibe hace 6 horas con el celular y vos se lo diste, incluso algunos lo pagaron, un gasto que ni siquiera era necesario y que te sacudió el presupuesto, pero hoy no sé qué nos pasa. Esta generación suele hacer todo al revés de lo que debe hacer. Y ahí está el pibe estupidizado, pobrecito. Incluso la ciencia está diciendo que con determinadas horas que pasa un chico frente a estas cosas tecnológicas, le empiezan a suceder cosas malas. Y aún así no nos importa y ahí lo dejamos. ¿Para qué? Para que no chille, para que no moleste, para que la mamá pueda también estar con el celular whatsappeando con sus amigas, haciendo lo que tal vez no era necesario hacer. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y estamos criándonos de una manera incorrecta, que no es saludable. Pero como a vos te conviene, como al papá, a la mamá le conviene, para que no jorobe, ahí dale. Claro, un día sí, en un acto social, en una reunión donde hay gente, sí, tenemos que decirle a un hijo o a una hija no a algo, y el tipo saca lo que está acostumbrado a sacar. Sus berrinches, sus escándalos. Claro, pero ahí sí nos da vergüenza, porque hay gente. Y entonces muchas veces algunos se enojan. No deberíamos enojarnos contra las tinieblas, contra la maldad, contra el diablo que quiere destruir nuestra familia. ¿Alguien dice amén? Pero no, en ese momento no está enojado, indignado por la situación terrible que están pasando nuestros niños, adolescentes y jóvenes. No, está enojado porque le hizo pasar vergüenza al pibe. Y como está enojado o enojada, ahí lo quiere corregir, pero se le va la mano. O incluso a veces dice cosas hirientes. A veces en un enojo podemos llegar a decir algo que después tarda años en sanar. Ayúdame ahí al que tenés al lado, decirle, tenemos que cuidar la boquita, hermano. Y a veces, bueno, si alguno reconoce y dice, che, a mí me ha pasado, he dicho cosas fuertes, se me ha ido la mano. Bueno, vamos a pedir perdón, ¿qué les parece? El tema es pedir perdón y no hacerlo más. Cambiar, dejar que Dios moldee nuestras vidas y nos transformemos en gente diferente, ¿no? Gente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si vos decís, bueno, pero yo tengo una virtud, yo reconozco cuando estoy mal y pido perdón. Sí, pero vivís pidiendo perdón todos los días, porque todos los días estás agresivo o agresiva, o aún con los hijos corregís con enojo, o cuando querés arreglar las cosas en el matrimonio lo haces con enojo. Todo siempre es con enojo. Así no funciona. Viene la palabra de Dios y ¿qué nos dice? Abandonar el enojo. Yo no sé si ustedes lo notaron. Volvamos a ese pasaje, ponelo en Dios habla hoy. Quiero que vean, Dios es Dios. ¿Verdad que sí? Dios es Dios. Voy a decir otra cosa. Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa eso? Que Él es autoridad. Si nosotros creemos en Él y venimos a sus caminos es porque entendemos, es mi Dios, es mi Señor. Eso significa que es una autoridad sobre mí. Entonces, como autoridad, Él dice en su palabra, deja el enojo. No te está diciendo, bueno, mirá, vos fijate, si en algún momento lo ves conveniente, tranquilízate un poco. No dice eso. Da una orden.
¿Cuál es la orden? A ver, deja el enojo. ¿Qué más? Abandona el furor, porque eso solo empeora las cosas. ¿Estaremos dispuestos a obedecer la palabra del Señor? Si sos enojón, si sos enojona, esta noche el Señor quiere tocar tu corazón y enseñarte a manejar eso de una manera correcta. ¿Qué les parece? Lucas capítulo 10, verso 41. Yo tengo la traducción, la Biblia de las Américas. Acá participa de la situación el propio Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, se hizo carne para habitar entre nosotros y poder ir a la cruz y cumplir su obra redentora por todos nosotros. Pero en esos años que Él desarrolló su vida y ministerio acá en la tierra como hombre, era Dios hecho hombre, vivió situaciones humanas muy interesantes, una situación muy doméstica, muy hogareña, como la de ir a la casa de sus amigos más queridos, con los cuales solía comer, cenar, pasar un tiempo. Cuando uno lee los evangelios, se da cuenta que a Jesús le gustaba mucho ir a la casa de estos amigos que se llamaban Marta, María y Lázaro, eran hermanos. Y por alguna razón a Jesús le gustaba mucho ir a la casa de ellos. Iba muy seguido. Y ya tenían confianza. Y en un momento, una de las hermanas se enojó. La Biblia dice que se enojó porque ve a la otra hermana que estaba ahí escuchando las enseñanzas, las palabras de Jesús. Mire, hermano, imagínese, si Jesús viene a casa, ¿quién no se sentaría ahí a escuchar sus palabras y decir, ¿qué le gusta al Señor? ¿Café? Bueno, hace un barril. Dale, vamos a tenerlo acá lo más que podamos. ¿Qué le gusta? Helado, anda a comprar, ya cerró. Decirle que abran, no sé. Pero si lo tengo a Jesús acá, yo quiero aprovechar. Y María lo estaba aprovechando, era una especie de esponja que lo escuchaba y absorbía sus enseñanzas. Y Marta, no sé qué le pasó, que en vez de aprovechar que Jesús estaba ahí, Marta era de esas obsesionadas, ¿no? Que mira así los platos y dice, no lo puedo dejar así los platos. Y ahí estaba el Señor, pero esta, viste, nerviosa. Y ahí se levanta y va, empieza a lavar los platos y a barrer y a hacer cosas y esto y lo otro. Y Jesús seguía hablando, porque Él había ido a pasar tiempo con ellos y a transmitirles palabra de Dios. Y María ahí absorbiendo. Y la otra se enojó. Señor, ¿por qué no le decís a María? Es interesante, viste que la gente cuando se enoja busca agarrársela con quien se atreve a agarrársela, ¿no? Porque estaba enojada con el Señor también. Marta es brava, hermano. Ella en realidad lo que quería, bueno, a veces se levantan los dos y me ayudan un poco, ¿no? Pero no le daba como para decirle al Señor. Entonces le dice, Señor, reprendela a María. No es que estoy sola acá haciendo las cosas y María ahí escuchándote. Es un pedido raro ese. Porque es como que yo esté acá en un discipulado y yo traje una palabra para transmitirle a un grupo de personas y viene otro y dice, pastor, a ver si los reta a estos que están sentados ahí, que están perdiendo el tiempo. Epa. ¿Cómo perdiendo el tiempo? Que están ahí al divino botón. Epa, ¿cómo el divino? Si yo les estoy enseñando. Me estás diciendo entonces que mi discipulado es una pérdida de tiempo. Que lo que yo estoy haciendo con ellos no tiene ningún sentido. Es raro. A ver, retalos, pastor, y decirle que vengan acá afuera que necesitamos barrera ahí. Podía haberlo pedido de otra manera. Decir, pastor, luego que termine el discipulado, ¿será que nos podrán dar una mano? Necesitamos barrera acá al costado. Pero no, en realidad
A ver cómo explicamos esto. Y en realidad, el problema no es el discipulado del pastor, ni el problema era el discipulado de Jesús con María. El problema es que Marta era enojona. Y ahí le saltó con esa situación. Pero no es la situación en sí, es un problema que ya tenía dentro Marta. Y entonces Jesús la tiene que corregir a Marta. Veamos, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. La acomodó en la palmera, ¿no? Con ese amor único del Señor, pero también con la firmeza de su palabra. Pero el punto es este, ella estaba enojada. Si ustedes leen todo el contexto, van a ver que se enojó Marta. Y Jesús le dice, Marta, el problema es que vos estás afanada, obsesionada, incluso estresada, nerviosa, siempre en esa actitud. ¿Por qué? Acá hay una clave. A mí me gusta ver los detalles de la Biblia. Dice, turbada estás, ¿con qué? Muchas cosas. Entonces yo veo que Jesús en este acomodamiento que le propina a Marta, también nos está dando una clave. Nos dice por qué Martita se enoja siempre y por qué muchas Martitas y Martitos aquí y donde nos están recibiendo, por qué muchas veces nos enojamos. Y es un tema, el enojo es recurrente. Tal vez te lo han dicho tus hijos, papá, siempre estás enojado. Tal vez te lo han dicho tus hijas, tus hijos, hermana, mamá, otra vez gritando. Mamá, otra vez enojada. Tal vez te lo dijeron en la iglesia, che, vos no sonreís nunca. Siempre con el ceño fruncido. Incluso hay gente que se le da la oportunidad, el privilegio de compartir un mensaje y cuando toma el micrófono, parece los gatos cuando se le sube así el lomito, ¿viste? ¡Ah! Y por ahí la palabra que va a transmitir está buena, no está mal, es correcta, homiléticamente hablando, hermenéuticamente hablando es correcto lo que dijo, pero está enojado. Yo siempre le recomiendo a los que van a predicar, fíjate el rictus de tu cara. Algunos están, hay que obedecer al Señor, hermanos, porque el infierno te espera. Bueno, está enojado con la vida, enojado con los hermanos, enojado con el matrimonio, no maneja sus frustraciones. Entonces, ¿por qué el hermano está siempre enojado? ¿Por qué papá o mamá o por qué nuestro hijo está siempre enojado? Bueno, acá el Señor da una clave, una de las razones por las que muchas veces la gente vive enojada y es porque tiene muchas cosas, ocupada en muchas cosas y eso no es bueno. Tenemos que sanarnos. Amén. Ayúdame al que tenés al lado a decirle, no es bueno, no es saludable que estés ocupado en demasiadas cosas. Hay algo que se llama delegar. Y hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a organizarse como equipo, en familia, en la iglesia, porque la iglesia también es familia. Y hay veces que hay hermanos que uno dice, ¿por qué está enojado siempre el hermano? Mirá, cuando sube a predicar siempre enojado. Cuando le toca dar un discipulado está enojado. ¿Por qué siempre enojado? Bueno, habría que ver. Por ahí al hermano lo dejamos hacer siempre todo. Hay que limpiar, viene solo. Y los demás, nada, llegan cuando el culto empezó. Hay que ensayar, el tipo llega a horario. Los demás están paviando y le hacen perder tiempo. Hay que dar para un objetivo de la iglesia, hay que ofrendar, el hermano o la hermana siempre da, los demás se hacen los otros.
Y así por meses, por años, haciendo las cosas solo, ¿cómo no querés que se enoje? Va a haber un momento que se va a enojar. Pero también hay que decirle a ese hermano, cuidado, cuidado porque es una trampa diabólica. Porque por un lado entendemos la razón por la cual te enojaste, pero no estamos diciendo que está bien que te enojes. O mejor dicho, más correctamente, tienes que aprender a manejar ese enojo. Enojarse es una emoción, no es algo ni bien ni mal, es algo que surge. El tema es cómo manejarlo. Y a veces ese hermano que lo cargaron con todo y hace todo y los demás no hacen nada, en un momento no maneja su enojo y entonces dice me voy de la iglesia. O un día mamá se rayó y agarrate. Yo me río porque hay veces que a la oficina pastoral llegaron maridos asustados. Les tenés que ver la cara. Tengo que sacar fotos de esas caras. Para, hermano, para. Pastor, no sé qué le pasó. Está endemoniada. Sí, le hicieron una macumba, algo. Está loca. Por ahí no es que le hicieron una macumba, por ahí la pobre mujer estuvo aguantando y no da más. Y ahora se explotó la térmica. ¿Por qué? Porque ella tenía que cocinar, ella se tenía que levantar, hacer el desayuno. Cuando termina el desayuno, todos se van a la escuela, al trabajo, ella tiene que limpiar. Después llegan, quieren comer, todos sentados ahí. ¿Para cuándo la comida? Ella les tiene que servir, después ella tiene que levantar la mesa, ella tiene que limpiar, ella tiene que estar atrás de todo porque dejan la toalla tirada, las medias tiradas. Hay un momento que esa mujer va a explotar. La pregunta no es qué le pasó, la pregunta es cómo no explotó antes. Y hay hogares cristianos que son como 6, 7 y una sola es la burra que tira con todo, ¿verdad? Y a veces ella lo dice, pero no le dan bolilla. Los hijos crecen diciendo, mamá siempre dice después. No pasa nada. Un día de estos me voy a enojar, dice ella. Y tú dices, mamá siempre dice eso. Y un día se enoja. En otros hogares puede ser con el padre, que lo tratan mal, que son hostiles, y un día se pone fea la cosa. O con los hijos. Por algo la Biblia dice, padres, está bien que corrijan a sus hijos, pero no los llenen de ira. Entonces tenemos que ver que tal vez en algunos hogares hay injusticia, tal vez en algunas congregaciones, son congregaciones de Dios, son hermosas, son ministerios del Señor, pero puede que haya injusticias y que solo un grupito esté haciendo todo mientras el resto disfruta, mira y no levanta ni un plato. Entonces un día se van a enojar y pueden que no manejen bien ese enojo y terminemos perdiendo gente, yéndose de una iglesia, del ministerio, yéndose de la casa porque no han sabido ver esta situación. Entonces el Señor nos abre los ojos y nos dice, estás atareada con muchas cosas, tenés que aflojar. No se puede hacer todo. Vamos, ayúdame al que tenés al lado a decirle, no sos el salvador del mundo. Tenés que aprender a enfocarte en las cosas que a vos te tocan hacer y otras ir delegando, ir pidiendo ayuda. Iglesia, tengan consideración de sus pastores. Acá voy a decir algo fuerte, pero le pido al Señor que ponga su bálsamo, papito Dios, por favor, porque la idea no es agredir, sino corregir, sanarnos como iglesia. Pero yo les tengo que decir la verdad, hermano, en mis años de caminar con el Señor he visto congregaciones que pareciera que son matapastores. Tremendo. Pastor que llega a esa congregación, le agarra una úlcera, se le caen los pelos, se le agarra problemas cardíacos. Porque es como la familia que te digo recién. Gente abusiva que creen que la madre es su sirvienta. Y todo le cargan a una sola persona, eso no es justo. Entonces tenemos que
subsanar eso. Tenemos que pedirle al Señor hacer las correcciones necesarias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos, diga conmigo, en Dios podemos ser restaurados. ¿Ustedes lo creen a eso? Amén. Entonces es una decisión, ¿viste? Es decir, bueno, organicémonos en casa en serio, esto no puede ser así. Vamos a ser más justos. Por ejemplo, cada uno puede lavar su plato, ¿no? Y acá algunos se me van a enojar, pastor, no sé para qué habló. Le da ideas a mi papá. Pero podrían ponerse de acuerdo. Bueno, tal día le toca a tal. Cada uno ayudar a asear su cuarto. No sé, aunque sea una vez por mes, delegar tareas de limpiar el placard. No sé, esas limpiezas profundas que hay que hacer y que no se hacen todos los días, pero cada tanto hay que hacer. En mi casa donde estamos ahora viviendo, la parte de arriba es alta. Y el otro día estaba con mi familia así acostado, disfrutando, y miré y me di cuenta que hay arañas que se criaron con nosotros. Porque te das cuenta en que hasta el apellido tienen nuestro. No son de hoy, de ayer. ¿Ya? Y yo digo, hasta la cara igual es Salazar, es una Salazar, la araña es. Porque hay cosas que por ahí no hemos hecho y que tenemos que hacer, pero no cargarle a uno solo. Yo podría hacerlo. Acá soy el pastor Martín Salazar, la cabeza pastoral de Familia Mecenes, sí, pero en mi casa hay cosas que yo tengo que hacer como un padre, como un esposo, y usted también. Abrazarlo al que tenía al lado y decirle, en la iglesia podés ser el gran profeta. Decirle, pero en casa hay cosas que hay que hacer. Amén. Y no cargarle todo a uno solo. Bueno, si no, pónganse de acuerdo. Decir, bueno, yo me encargo de estas tareas, vos te encargás de estas otras. Y cada tanto volver a charlar, porque a veces uno también se aburre. Y nosotros damos por sentado, no, porque el día que nos casamos ya nos pusimos de acuerdo, que ella hacía estas cosas y yo hacía estas. ¿Y hace cuánto se casaron? 27 años. Digo, por ahí se pudrió. Ella se encarga de pagar las cuentas, de ir a hacer las colas. Por ahí en algún momento ya se aburrió. Tener el pibe que creció, ya tiene 22 años, podría ayudar. No lo toquen al nene. Y la otra sale al calor, ahí, ¿viste? Le agarra, ¿cómo es cuando se desmayan? Le baja la presión, ¿viste? Y el pibe está ahí tirado en el sofá. 27 años ya tiene el desgraciado. Ponete de novio, tomátela de una vez. Vamos, digan conmigo. No se puede pretender hacer todas las cosas. Tenemos que delegar, hermano. Mamá, tenés que delegar. Malcriaste a tus hijos. Ellos ahora son grandes y no son capaces de lavarse una taza. Bueno, eso está mal. Pero todavía estás a tiempo. Hoy viene un avivamiento a tu casa. Tienes que llegar a casa y decir, hoy yo no levanto tu plato, levantalo vos, papito, y lavalo. Vamos a empezar a delegar las cosas. ¿Para qué vine al altar familiar? Dice. Sí, hagámonos bien entre todos. Y en la iglesia lo mismo. Hay hermanos que tienen demasiadas cargas y otros no llevan ninguna. Entonces vamos a repartirnos, a bendecirnos. Porque si no, estamos provocando algo malo en personas que amamos. Porque a la familia la amamos, amén. A mamá, a papá, a los hijos, a los hermanos, los amamos. Ayúdame ahí al que tenés al lado, decirle, es lindo colaborar en casa, hermano. ¿Verdad que sí?
Qué bárbaro, che, este tema es tremendo, ¿eh? Quiero invitarles a ver ahora Génesis, capítulo 31. Por favor, fíjense en sus casas y fíjense en la iglesia de no estar recargando con muchas cosas a uno solo o a un grupito. Vamos a repartir, vamos a ser justos, ayudémonos, amén, ayudémonos. Los apóstoles un día en Hechos capítulo 6 dijeron, no es justo que nosotros tengamos que hacer todo, vamos a levantar al laicado de la iglesia, ¿verdad? Los hermanos también pueden servir en un montón de áreas para ir repartiéndonos las tareas y entre todos crecer como iglesia de Cristo. Bueno, lo mismo en el hogar. Amén. Hermanos, yo quiero que tu hogar prospere, pero tenés que organizarte porque si no es difícil prosperar así. Si por ahí enganchaste un buen laburito y va a entrar guita a tu casa, pero después de meterle afuera entras y las cosas no están hechas en casa, ¿cuánto vas a aguantar así? Por ahí un día no te quedó otra y mientras estás renegando y diciendo de todo lo haces, pero la idea no es que vaya a funcionar así. Hay que sentarse y charlar, decir, bueno, damas y caballeros, tenemos que ver cómo organizarnos para que la casa prospere, avance. Yo digo amén a eso. Mira este otro caso, Génesis 31, 36, yo tengo la Biblia de las Américas. Dice, entonces se enojó Jacob y se peleó con Labán, que era su tío y a la vez su suegro. Acordate que en aquellas épocas y en aquella cultura se casaban entre la misma parentela, ¿no? Entonces, aquí ya era su suegro. Peleas entre yernos y suegros, suegras y nueras. ¿Conocen cosas así o no? No se da entre ustedes, ¿verdad? Ustedes no, porque son santísimos. Pero en la Biblia se da. Incluso en un patriarca como era Jacob se dio. Así que no te sientas mal si se da en tu casa. Se puede dar. Son cosas que se pueden dar. Pero tenemos que saber solucionarlas. ¿Amén? ¿Quién me puede decir la hora que es? Porque yo ahí no. Ok. Dice entonces, se enojó Jacob y riñó con Labán, y respondiendo Jacob, dijo a Labán, ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que tan enardecidamente me hayas perseguido? Si ustedes quieren saber de chismosos, ¿qué pasó que se enojaron estos? Lea la Biblia. Ahí tiene un novelón, hermano. La historia de Jacob es para una novela, ¿eh? Está buenísima, alguien se tendría que avivar y producirla. Pero yo le voy a resumir en algo. El tema es que acá vienen mal los dos desde hace rato. El tipo lo venía engañando a Jacob y se venía abusando de él por años. 10 veces le cambió el sueldo, le decía que le iba a pagar una cosa y le pagaba otra. Un día le prometió a una de sus hijas para que sea su esposa y le cambió la carta ahí en el momento, ¿no? Y le vino con una artimaña de que no, acá nuestra costumbre es que primero se da a la mayor, después a la menor, pero si quieres la otra tienes que trabajar 7 años más. Bueno, Jacob venía así con Labán, pero resulta que Jacob también había sido un engañador. Entonces como que entre bomberos ahí se estaban sacando chispas. Pero un día Jacob decide irse, no aguantó más y se va, pero se va a escondidas, engañadamente, que no se entere Labán. Y Labán cuando se enteró se enfureció y sale atrás a perseguirlo con todos los matones. Y entonces por eso Jacob se enoja, dice, ¿cómo? ¿Me venís a perseguir así como si fuera un ladrón? Y el otro de enojado dice, ¿pero por qué te vas de esa manera? Pero y vos todo lo que me hiciste, y ahí, si ustedes después quieren la novela, la pueden ver ahí, en Génesis. Pero aquí hay un punto interesante, y es el tema del engaño. Entonces, muchas veces nosotros en casa permitimos que haya
mentiritas que pensamos que son mentiritas piadosas o que no son tan como si existieran las mentiras piadosas, ¿no? O que no son tan graves y qué sé yo. Muchas veces en los hogares se ha escuchado que el padre llama al hijo y le dice, vení, mirá, vamos a ir a hacer tal cosa, pero que no se entere mamá. No le digas a tu padre que vamos a ir a comprar. Y como que se acostumbran a tener entre ellos secretos, mentiritas, engaños. Y claro, después cuando salta la verdad, ¿cómo no se van a enojar? Entonces aquí otra enseñanza de la Biblia en cuanto al enojo en el hogar, para evitarlo, ¿no? Para no caer en situaciones que después pueden traer mucha tristeza. Y es tomar la decisión de caminar con la verdad, siempre. Y no darle lugar en nuestros hogares al engaño, a la mentira. Amén. Por eso el principio bíblico de la familia es que comienza con un matrimonio que pactan fidelidad. Y sobre ese pacto de fidelidad se construye una familia. Pero si ese pacto se rompe, entonces todo se cae. Ya no hay un fundamento, ¿no? Todo lo demás pierde sentido. Quisiera que lo comprendas a eso, que es más que una cuestión sexual. Tiene que ver con principios, con valores que se transforman en una columna para tu vida y para tu familia. Y en eso Dios trae la solución si hubo infidelidad, si incluso tal vez antes de conocer al Señor tenías una vida de pecado. O tal vez aún conociendo al Señor se le abrió puertas al adulterio. Bueno, tenemos que entender que gracias a Dios hay solución, hay salida, hay restauración. Puede venir el perdón y podemos sanar a una casa que se ve destruida por causa del engaño, de la infidelidad. Pero lo que tenemos que entender es que no hay que acostumbrarse a eso. No hay que tomarlo como, y bueno, somos humanos, ¿qué va a ser? Todos nos mandamos alguna. No, lo que hay que entender es que si ya sucedió, ok, tranquilos, no se agarren de los pelos, en Dios tenemos restauración. Pero lo que hay que entender también es que no debe suceder más. Jesús le dijo a la adúltera, yo no te condeno, pero ahora vete y no lo hagas más. Hasta aquí tuviste esa vida de engaños. Pero ahora ya no. Tienes que tener una nueva vida en Cristo. Amén. Mirá este otro pasaje. Jueces capítulo 19, verso 2. ¿Tendrás la versión NTV? Me gustaría compartir esa versión primero. Jueces 19, 2. La versión NTV dice, pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén unos 4 meses después. Noten que dice, ella se enojó con él. El mismo pasaje, pero otra traducción, la traducción, la Biblia de las Américas, mira cómo dice, es el mismo pasaje. Dice, pero su concubina cometió adulterio contra él y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá. Entre paréntesis, vuelvo a repetir esto. Noten que en la Biblia hay problemas dentro de las familias. Y estamos hablando de la Biblia, estamos hablando, este es el caso de Sansón, un juez que Dios levantó para Israel. Entonces tenemos que entender que aunque seas pastor, líder, diácono, pueden haber problemas en casa y lo que tenemos que hacer es venir con humildad al Señor y decir, Señor, yo tengo este problema, ayúdame. Amén. Bueno, cierro ese paréntesis. Lo que quería mostrarles acá, en las dos versiones, es que acá hay una infidelidad, hay un adulterio, pero producto de un enojo
Por eso le mostré la traducción anterior que decía, ella se enojó contra él. Y acá dice, ella adulteró contra él. Entonces, cuando cotejas las traducciones de la Biblia, te das cuenta que lo que sucedió fue que ella lo engañó, pero porque estaba enojada. Tengo que ser muy cauto ahora y le pido a Dios que nos ayude. No vamos a justificar el adulterio. ¿Oyeron eso? No justificamos el adulterio. Entendemos que a Dios no le agrada, es pecado. Ok, pero también es importante abrir la cabeza y entender por qué muchas veces se dan esas situaciones. Y la Biblia, no yo, la Biblia te está mostrando que muchas veces esas situaciones que Dios no la avala, Dios no la justifica, pero sí te muestra que muchas veces esa situación se da por enojo. Entonces, ¿cómo estamos en el matrimonio? ¿Somos cuidadosos con nuestra pareja? ¿Somos de tener la delicadeza de darle el lugar que merece el otro según el diseño de Dios y de desarrollar una vida donde yo no esté provocando a ira a la otra persona, provocándole vivir enojado porque no hago más que frustrarlo, que hacerlo sentir mal, que maltratar? Incluso estamos hablando ahí de una época donde culturalmente era muy machista la cosa, ¿no? Incluso ahí la Biblia nos da un dato, dice su concubina. Es decir, ni siquiera la tomó como esposa. No la honró dándole un lugar de esposa, sino que la tenía como una concubina. Entre paréntesis, otra vez abro un paréntesis. Quiero decirles, amados hermanos, que Dios quiere que pongamos en orden nuestra casa. Así que aquellos que están en una situación de relación libre o que no, nosotros pensamos que los papeles no son importantes. Mira, si eres un verdadero cristiano, tienes que ajustarte al diseño de Dios. Y es importante darle al otro el lugar que Dios en su diseño estableció, que no es ni pareja libre, ni touch and go, ni concubino, ni nada de eso. Tiene que ser esposo o esposa. Amén. Sansón era un siervo de Dios, él era de la tribu que eran los sacerdotes, los que servían al Señor. Así que mucho más a nosotros hoy día, los que queremos servir al Señor, tenemos que ponernos en orden en eso. Bueno, cierro ese paréntesis, pero el punto es, ¿no será que a veces hacemos enojar? Que hemos llenado de frustraciones al cónyuge. Claro, y después venimos con que, mire pastor, mire iglesia, lo que mi cónyuge hizo. Pecó, cayó en adulterio. ¿Y qué dice la Biblia? Que yo quedo libre de culpa, me puedo volver a casar, pero este es un adúltero o ella es un adúltero. Qué fácil, ¿no? Pero mire, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y reitero, no justificamos la infidelidad, el engaño, el adulterio, no. Pero Dios está diciendo, si se viven haciendo mal, llenándose de frustraciones, enojando al otro, se le está abriendo una puerta al adulterio. Después no llores. Yo no puedo permitir en mi casa tal cosa. Pero lo hubieras cuidado, lo hubieras cuidado. Amar es cuidar. Amar es cuidar. En esto, hermanos, todos tengamos humildad. Hay que sentarse a charlar en el matrimonio y cada tanto tener como una renovación, como ver si los papeles van bien, si hay que modificar algún artículo. Si yo no soy el mismo de aquel que Andrea conoció cuando recién nos casamos. Ella no es la misma mujer que cuando tuvo a Larita. Vamos cambiando, vamos evolucionando. Amén. Entonces es bueno que el matrimonio también ahí se vaya actualizando, haga un refresh, que incorpore nuevas aplicaciones. Sí, que vean que los dos estén contentos y no que solo uno
está contento y el otro está enojado o enojada. Amén. Bueno, y hay más cosas para hablar, pero no es reunión de matrimonios, es reunión de familia. Entonces, por respeto a los menores y a los solteros, hay cosas que ya no puedo decir, pero usted se imaginará. Y tenemos que cuidarnos. Amén. Bueno, terminamos. Nos despedimos. A ver, les muestro uno más. Dice 1 Samuel 17:28, la Biblia de las Américas. Qué linda la presencia de Dios en este altar familiar hoy. Se disfruta, ¿verdad que sí? Un tema lindo el que estamos tocando hoy. Dice, y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab. En la versión nuestra argenta diría, se recalentó contra su hermano David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Ya lo empezó a bardear, ¿viste? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla. O sea, el hermano de David estaba enojado con David cuando lo ve que David viene y empezó a preguntar por el tema este de Goliat. Porque Eliab ya conocía que David había sido ungido. Y Eliab estaba un poco enojado con eso, yo creo que resentido. ¿Por qué a él y a mí no? ¿Y por qué Dios lo levanta al hermano en vez de a mí? ¿Conocen casos así? Acá no se da, pero en Groenlandia hay pastores que se reenojan cuando Dios levanta a un pastor en la ciudad. Y les salta, ¿no?, lo que tienen adentro en la primera oportunidad que tengan. Ahí cuando lo ve a David, le dice, ¿por qué no te vas con tus ovejitas que cuidás? David era un tremendo guerrero, era más guerrero que todos ellos juntos. Pero ahí viene la descalificación, ¿no? Porque está enojado. Descalificaciones entre hermanos. ¿Conoce de ese tema? Qué lindo sería el día que lleguemos a un nivel espiritual donde digamos, y eso no pasa, qué raro, no sabemos de qué se trata. Descalificaciones entre hermanos. Y después ya viene la acusación. ¿Cómo es que se llama esa palabra? Bueno, se me fue ahora. Pero el tipo dice, yo te conozco. Desde el lugar de hermano, él cree que puede emitir un juicio sobre lo que es la otra persona, ¿no? Solo porque soy tu hermano. Yo te conozco. Que vos sos malvado, perverso. Pero Dios lo que decía era que David era el próximo rey de Israel. Pero a Eliab eso lo recontra enojaba. Entonces a veces se da en la familia enojos por envidias. Porque de repente Dios le dio dones a alguien en la familia y el resto se enoja. Pero en vez de enojarse hay que ser inteligente. Hay que pedirle a Dios. Pasa que el problema no es David, el problema es uno. Uno que no maneja sus frustraciones, uno que está amargado. Y hermano, la amargura es terrible, tenés que sanarte de la amargura. ¿Oyó eso? Este se enojó contra David, estaba amargado contra David, pero en realidad el problema no es David, es el enojo, la amargura que uno tiene. Entonces hay que sanarse uno, sus frustraciones, sus cosas y dejar de echarle la culpa al otro o tirarle ese veneno a otro, acreditárselo a otro. Uno cuando se enferma, por ejemplo, no se enferma contra otro. No me agarró una gripe contra mi esposa. ¿No? Me agarró una gripe. Lo que tengo que hacer es sanar la enfermedad. Entonces uno tiene que darse cuenta, yo estoy amargado, por eso vivo enojado. Estoy amargado, me siento frustrado y me vivo comparando con el resto y me siento menos, hay baja autoestima, tengo un montón de cosas que resolver adentro. Eso es lo que uno tiene que hacer y ahí empieza a sanarse. ¿Amén? Y entonces luego cuando estás sano podés ser inteligente y decir, David, te acompaño en la visión, en el proyecto. Teneme en cuenta en qué te soy útil y subirte a la historia tomando un protagonismo, aprovechando que sos el hermano.
Si vos fueras hermano de Messi, ¿qué harías? Voy a esperar una noche que se duerme y le voy a cortar una pierna. Porque ¿por qué él juega así y yo no puedo meter un gol? No harías eso. Uno debiera valorar los dones que Dios le da a la gente y sobre todo si esos dones cayeron en tu casa, en tu familia. Hay uno ahí de la familia que es un genio en algo, tiene un don, una habilidad. No lo estén hostigando, no se burlen, no estén dando... ¿Qué onda, che? Parecen los hermanos de José. Aprovechen que tienen un rey ahí. Pasa que cuando somos todos una manga de resentidos, envidiosos, no podemos valorar las bendiciones que Dios nos da. No, porque me la tiene que dar a mí. Bueno, che, vamos yendo. Último, 1 Samuel 20:30. Tal vez hoy cuando vuelvas a casa tenés que mandarle un mensajito a un hermano, ¿no? Tal vez hace años que no te hablas con tu hermano porque él triunfó, con tu hermana porque le fue bien y a vos te agarró envidia y un día se pelearon y no se hablaron más. Llámalo, pedile perdón. Hacé las paces. Pedile al Señor, Señor, yo tuve envidia, tuve bronca, me amargué. Te pido, Señor, perdón, arranca eso de mi corazón y disfrutá con tus hermanos. Amén. Los dos son médicos, uno tiene un centro médico propio y el otro todavía está ahí haciendo práctica en lugares así. No triunfó. ¿Qué van a estar peleados por eso? Hagan las paces, pónganse juntos. Es lo que quiere Dios. Aprovechá la bendición. Yo no sé por qué voy a decir esto, pero me viene ahora que incluso hay hijos que te dijeron, papá o mamá, le voy a pedir al tío que me pague tal cosa. ¡No! A ese no le pedís nada. Yo no quiero plata de ese. Pero el tío me dijo, él no tiene problema en pagarme. No. Y vos vas a ir donde yo te digo, y si yo no lo puedo pagar, pero el tío me dijo, ¡no! Y ahí se armó un lío. Todo porque están peleados por el orgullo, porque detrás de todo enojo siempre hay orgullo. Y por ahí a tu hijo le quieren pagar un viaje a Disney y le quieren dar algo lindo y vos, no, si viene, no quiero nada que venga de las sucias manos de ese perverso. Yo le pongo un poquito de humor, trato, pero yo creo que Dios nos está tocando el corazón hoy. Nos está abriendo los ojos. Ok, vamos a despedirnos. 1 Samuel 20:30. Listo, se terminó con este. Dice, se encendió. Vamos a leerlo juntos, ayúdenme. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl. Y le dijo, hijo de perversa y rebelde. O sea que se enojó contra el hijo y insulta a la madre. ¿Conocen casos así? Que al hijo le dicen, porque tu madre la tal por cual. Incluso a veces en hogares donde hubo separaciones, los chiquitos cuando van a la casa del padre le dicen de todo a la madre. Cuando están con la madre dicen de todo del padre. ¿Cómo crecen esos chicos? Entonces Saúl era rey, rey del pueblo de Israel y mirá cómo actuaba. Dice, hijo de perversa y rebelde. Ustedes noten que en la traducción le pusieron delicadeza, pero le dijo de todo, ¿no? ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Yo no sé, bueno, ya no hay tiempo. Vamos al grano. Lo que acá le estaba diciendo Saúl a Jonatán, estaba enojado porque Jonatán era amigo de David. Y Saúl odiaba a David. Pero en ese enojo la metió a la madre. Y encima lo que le dice a Jonatán,
es que lo acusa de homosexual. Vos lo que querés es irte con ese, y ahí mete todo esto que... Y aquí hay una cuestión, y es que a veces en las casas se dan algunas situaciones en torno al área sexual, y los padres muchas veces no saben manejar eso, y en su enojo empiezan a decir cosas que no ayudan a los hijos a encontrar el camino en su área sexual. Incluso, yo estoy hablando de padres cristianos, que sienten que se les va de la mano la situación, que los supera. Y en vez de ser padres y guiar, se enojan. Pero el enojo lo dirigen mal, lo dirigen en un insulto, en un agravio contra los hijos. Nunca hagas eso. Yo le pido a Dios que me dé la sabiduría para esto, pero a veces hay hogares donde ven actitudes, ven ciertas maneras, ven cosas, dicen, este no vaya a hacer cosa que tal cosa o tal otra, y un día enojado, ¡pah!, suelta un tema que es delicado y que hay que saber tratar y sentarse a charlar con nuestros hijos, sobre todo en la edad que son jóvenes. Pero usa eso que ven en la casa como una forma para establecer un insulto, un agravio, ¿no? ¿Qué daño que hace eso? Si ustedes siguen la historia, ¿saben cómo termina Jonathan? Jonathan terminó quedándose con el padre después de esta situación. Y terminó muriendo el día que murió el padre. Las maldiciones y las lanzas, las espadas y las flechas que eran para Saúl, le cayeron a Jonathan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos enojados y le vamos a hablar a nuestros hijos, y nunca un tema tan delicado como es el área sexual, querer manejarlo en un ataque de enojo. No, que el Señor nos dé sabiduría, que podamos guiar a nuestros hijos, guiar nuestra casa en la paz del Señor. ¿Qué les parece? Y si alguna vez se te escapó algo, hoy sería la noche para pedir perdón. No solamente al Señor, sino a nuestra familia. Incluso si hay algún cristiano acá o que nos está mirando por la transmisión, que se abrazó a la fe cristiana, por supuesto. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios enseña las conductas que Dios aprueba en el área sexual y las que no. Las elecciones sexuales que Dios dice que son pecado y que no las aprueba. Como cristianos las sabemos. Pero tal vez algún cristiano me está escuchando ahora y en alguna ocasión tal vez no supo manejar la situación. Tal vez la situación te superó y no estabas preparado. Un hijo o una hija te sorprendió contándote de una elección sexual o de algo que tiene que ver en esa área y a vos te escandalizó, te superó. Y lo que sucedió fue que reaccionaste en una reacción tal que hizo que tus hijos se alejaran. Incluso tal vez algún cristiano hasta echó a sus hijos de su casa, de la iglesia. Hoy quiero decirte que ese no es el camino, que eso no estuvo bien. No estoy diciendo aquí que aprobemos lo que Dios en su palabra no aprueba. No, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que no es con el enojo y con herir a nuestros hijos o a nuestra familia que vamos a compartir lo que la palabra de Dios enseña. No es el modo. Y que tenemos que entender que el evangelio no se impone, solo se expone. Y que tal vez, quizá, en algunos casos, en realidad no es el problema en sí la elección sexual o el camino en la vida sexual que han tomado tus hijos, sino que en realidad si escarbamos un poquito más, lo que hay ahí es un problema
de comunicación, de amor, de relación entre papá, hijo, mamá, hijos, hijas. Y que en la rebeldía muchas veces a una edad, sobre todo en la adolescencia, tal vez se manifestó de una manera que no lo supiste manejar. Y la reacción fue, se van de esta casa o yo no voy a permitir. Y que, no sé qué pasó, la cosa es que ahora están alejados. Tengo una hermosa noticia. Dios dice que antes que empiece la gran tribulación, Él envía a Elías. Y Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y una manera de que eso se efectúe es pedir perdón. A veces hay que humillarse y decir, hijo, perdón. Perdón, yo en vez de ser un verdadero cristiano me volví un fanático religioso. O a veces uno usa la religión o los dogmas de una religión como excusa, porque en realidad lo que hay en lo profundo son problemas de comunicación, de relación. Ay, que el Señor nos ayude. A mí me da mucha pena, me da tristeza cuántos chicos están fuera del camino del Señor porque los padres, en vez de ser verdaderos cristianos, se convirtieron en fanáticos religiosos, duros con sus hijos. Ese no es el camino de Dios. Dios es vida, Dios es paz, Dios es amor. Y eso no significa que uno cambie los principios bíblicos, no. Uno se mantiene firme en lo que la palabra dice, pero puedo seguir amando. Amén. Y cubriendo, y bendiciendo, y orando, pidiendo, Señor, toca el corazón. Hasta el último día voy a estar orando. Y aunque, hijo, yo no apruebo lo que vos hacés, la conducta que decidiste desarrollar, yo no la apruebo, pero te amo. Seguiré siendo tu padre, seguiré siendo tu mamá. Yo siento que a alguien le estamos ministrando ahora. Incluso yo, casi como que Dios me mostrara hijos de pastores llorando. Porque el padre prefirió su imagen como ministro antes que el amor por sus hijos. No, ¿y qué va a decir la gente si me ven que yo tengo un hijo tal por cual o una hija? ¿Qué? Tenemos que... esas son las estructuras religiosas que son diabólicas, las tenemos que romper en el nombre de Jesús. Primero somos papás, somos mamás, somos familia, somos hermanos. Y con la ayuda del Señor tenemos que saber desarrollar esos roles. Amén. Y yo le hablo a esos que están llorando, que sienten dolor en su corazón. Incluso te apartaste del camino del Señor, del ministerio, de todo, porque sentís que tus padres prefirieron la iglesia antes que vos. Lo primero que siento decirte, al que yo sé que a alguien le estoy hablando, es que justamente eso es lo que el diablo quiere que pienses. Yo vengo de parte de Dios a decirte, no, tus padres te aman. Solo no han sabido manejar la situación. No han sabido. Cometieron un error grave. Pero yo sé que Dios está mirando tu corazón y que si te vuelves al Señor, Dios hará que recuperes todo aquello que extrañás y que sufrís. Y también hablo a los padres que es hora de volver a nuestros hijos. Son nuestros hijos. Aunque sigan pecando, aunque sean pródigos, siguen siendo hijos. Y un padre nunca olvida, nunca olvida, nunca olvida. Siempre estaremos orando. Yo no soy el Espíritu Santo para convertir a la gente. Yo no soy Dios. Y aún Dios respeta el libre albedrío de las personas. Entonces tengo que tomar mi lugar. Claro, sigo firme en mis principios y mis convicciones, pero aprendo a amar. A amar. Claro, pastor, es como se dice en el mundo, que aunque piensa diferente, yo te respeto. No, yo no hablo de respeto. Porque discúlpenme, pero yo no respeto lo que no está de acuerdo con lo de Dios. Yo hablo de algo más grande que el respeto. Hablo del amor. No es que, bueno, aunque tomaste camino diferente, yo te respeto tu creencia. No, yo no respeto el pecado. Yo no respeto filosofías
o ideologías que maten al inocente. Yo no respeto eso, no me pidan que respete eso. Pero lo que sí hago es algo mayor que respetar, y es amar a pesar de. Hay abortistas que me dan escalofríos, que me hacen creer que estoy escuchando a un nazi, a Hitler, a gente que le pareciera que le encanta el derramamiento de sangre inocente. Me da escalofrío. Yo no puedo respetar eso. Jamás me pidan que respete eso. Pero hago algo más, mayor, más grande. Y es amar. Amar. Aunque tenga un pañuelo verde, yo no estoy de acuerdo con el pañuelo verde, pero te sigo amando en Cristo Jesús y seguiré orando por ti y pidiéndole a Dios que toque tu corazón. Pero no voy a estar de acuerdo jamás con eso. Poder tener la sabiduría para que eso lo apliques con tus hijos, con tus seres queridos, va a traer paz a tu casa. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Aleluya. Es poderosísima la presencia de Dios que se puede sentir esta noche en el altar familiar. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Por favor, sana nuestra casa. Ven a nuestros hogares. Sana las heridas, Señor. En cuántos hogares el enojo ha traído destrucción, nos ha dividido, nos ha separado, nos hizo pedazos. Cuántos hogares hoy están siendo despedazados por el maltrato, la violencia física, psicológica, verbal. Papito Dios, yo me humillo delante de ti y te pido perdón. Perdón por nuestros pecados, perdón por los pecados de la Argentina, los pecados de esta humanidad, de esta sociedad, Señor. Perdón, perdón, perdón. Perdón, yo sé que no soy el único, sino que somos muchos los que nos humillamos ante ti, Señor, y te pedimos perdón por los pecados de nuestras ciudades y naciones. Perdón por nuestras conductas, a veces tan carnales, tan libertinas, y otras veces conductas tan religiosas, legalistas, de un fanatismo que no bendice, que no produce nada bueno. Perdónanos, Señor. Perdónanos por las veces que no hemos manejado el enojo en casa. Pero hoy venimos ante ti abriendo el corazón, no solo para recibir tu perdón, tu misericordia, sino también para recibir tu palabra, con un compromiso de obedecer tu palabra, Señor. De abandonar la furia, la ira, el enojo. Venimos ante ti para entregarte toda frustración, amargura de nuestro corazón. Sentimos tu hermosa presencia aquí, Señor. Y en tu presencia derramamos el alma, como hizo Ana. Venimos a derramar el alma. Venimos a dar vuelta, como damos vuelta a una media, el alma, para que salga todo lo que hay adentro, Señor. Nuestras broncas, nuestras frustraciones, nuestros resentimientos, rencores. Esta noche, Espíritu Santo de Dios, sopla aquí, abrázanos y trae sanidad, trae consuelo. Levanta al que está caído,
Sana a los que están heridos. En el poderoso nombre de Jesús. Ahora tu santa unción, ese bálsamo divino, empiece a fluir en los corazones, en las almas, en lo íntimo de cada familia. En el nombre de Jesús. Yo te invito a que en este último minuto de oración te animes, con la ayuda del Espíritu Santo, te animes a entregarle tu enojo a Dios. Como dice la palabra, abandona la ira. Te invito, con la ayuda del Espíritu de Dios, presentate delante del Señor hoy y decirle: Dios mío, yo no quiero estar cargando esta furia, esta ira, este enojo. Te lo entrego en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a ser libres esta noche del engaño, de las injusticias, de toda ansiedad, de una vida afanosa, libres de toda obsesión que nos enferma, que nos daña, libres en el nombre de Jesús. Las cadenas del alma, de la mente son rotas ahora por el poder de Cristo Jesús. Y yo recibo la palabra de Dios que me sana, que me libera. En el nombre de Jesús. Y Señor, por el poder de tu Espíritu y tu palabra, yo declaro los hogares sanados. Declaro que levantas una generación de cristianos que manejan correctamente sus enojos, que aprenden a abandonar la ira y a traer la paz de Dios a sus casas. En el nombre de Jesús. Señor, conviértenos en pacificadores. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener una vida de tranquilidad, de paz, de bondad. Quitando todo odio, todo rencor, toda bronca. Aprendiendo aún a bendecir cuando nos maldicen. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, guarda nuestras casas de los enojos, las iras. Todo espíritu inmundo de ira, de enojo, ahora es atado, amarrado y echado fuera de nuestros hogares. La sangre de Cristo Jesús nos cubre de todo mal. Y declaro un vallado de fuego de parte de Dios, rodeando nuestras casas, guardándonos, protegiéndonos. En el nombre de Jesús. Echamos fuera toda ira de nuestros hijos, del corazón de nuestros hijos. Y los cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Que en este tiempo se levante una iglesia poderosa en bondad, en amor, en misericordia, en gracia de Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Celebramos la palabra del Señor. Aleluya.